La revisión indica, si uno no se equivoca, que el día de hoy es cuando más víctimas mortales oficiales pues se han anunciado por el coronavirus en el Perú, 72 en este caso, que ya suma pues finalmente 854 la cifra de fallecidos, más de 31.000 casos confirmados en esta situación, y por supuesto se sigue esperando que la curva comience a bajar. Y ojo que, como hablábamos con el ministro de Salud hace algunos días, en la bajada también va a haber muertos, pero la espera es que el número comience a reducirse de manera sostenida. ¿Esto va a pasar? ¿Cuándo va a pasar? Vamos a conversar con el doctor Ernesto Gosser, médico salubrista, profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, a quien le damos la bienvenida esta noche. Doctor Gosser, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, señor Chávez. Muchas gracias por la invitación. Otra vez conversar con usted. Cuéntenos cómo observa la evolución de la famosa curva, si es que algo nos dice. En realidad es una suerte de montaña rusa la que vamos viendo, ¿no? Un día puede ser como ocurrió hace 3 o 4 días, de 20 y pocos fallecidos, y hoy, como decía, 72. Otra vez, ¿podemos esperar algún tipo de coherencia en esta suerte de ruta, o vamos a seguir en este viaje de baches, de dramáticos baches? Bueno, una pandemia como la que estamos viviendo es única en la historia, y es muy difícil predecir en el corto plazo lo que va a suceder. Sin embargo, la mala noticia es que los casos siguen aumentando. Digamos, una noticia relativamente buena es que los casos no están aumentando de manera demasiado pronunciada. Sí, efectivamente, hoy día es el día en que se han producido el mayor número de fallecimientos por día, pero también es posible que en la siguiente semana, ¿no?, comencemos a tener otra figura de la curva. No es, como le digo, los diferentes modelos utilizan información que se ajusta día a día para poder hacer predicciones a mediano plazo. Pero en simple, no estamos en una situación totalmente descontrolada. Sí estamos en una situación muy seria, porque los casos han aumentado de manera significativa y el número de muertes también. Sin embargo, como le digo, no estamos fuera de control en este momento. Si uno ve la curva, si uno hace la escala logarítmica, que es una forma de ver si la tendencia efectivamente está fuera de control, uno ve que no está perfecta, pero tampoco está fuera de control. Ahora, la Organización Panamericana de la Salud, doctor, señala que Latinoamérica está como Europa hace 6 semanas. ¿Es posible, en una pandemia de características inéditas como la que usted señala, poder hacer esa proyección comparada? ¿De algo sirve? Lo que hemos visto en los diferentes continentes, en los diferentes países, es que el comportamiento es distinto. El virus es el mismo, pero la afección a la población va a ser diferente, porque, por ejemplo, en Italia, ¿por qué hubo tanta mortalidad? Bueno, las primeras medidas no se tomaron con oportunidad, pero además la letalidad fue muy alta. O sea, la gente que moría era bastante alta. ¿Por qué? Porque afectó a una zona de Italia donde precisamente vive la población más longeva. Entonces teníamos letalidades de 12, 14%. No tiene que ocurrir lo mismo en todos los países. Hay otros factores. Hay países que son más organizados, tienen mayor capacidad de respuesta, hay sistemas de salud que pueden responder con menor rapidez. Las medidas iniciales que tomó el Perú, como lo he señalado antes, fueron oportunas y audaces. Audaces porque significaba parar el país en un momento en que no estaban todos seguros de que eso podía funcionar. Sin embargo, la historia, ¿no?, de la epidemia, por ejemplo, la pandemia de 1918, la famosa gripe española, ha demostrado que aquellos lugares, en Estados Unidos hay un estudio que muestra que aquellos lugares donde se tomaron las medidas de distanciamiento físico, de cierre de escuelas, de cierre de ciudades, de eventos, etcétera, etcétera, tuvieron menos mortalidad
y tuvieron, incluso la mitad de ellas tuvieron mejor recuperación económica que las ciudades que no lo hicieron. Entonces, las medidas que se han tomado están bien. Lo que necesitamos ahora es afinar, mirar en el detalle y ver por qué no funciona tal o cual medida. De esa manera vamos a poder encontrar formas de mitigar y luego suprimir esta epidemia. Pero, por ejemplo, una cosa que es importante es la de... sabemos que hay dificultades para la compra de pruebas moleculares y pruebas serológicas, se han traído más y es muy importante que se hagan más pruebas. En la medida que hagamos más pruebas, vamos a saber qué está pasando realmente en el país, vamos a poder ver por dónde está propagándose más la epidemia y vamos a poder tener medidas de repente más localizadas geográficamente, ¿no? Efectivamente. No es lo mismo en Lima y el norte que en el sur del país, por ejemplo. Claro. Entonces, si tuviéramos una seguridad de que no hay muchos casos en el sur del país, en el sur andino, me refiero, podríamos tener buenos equipos de vigilancia y comenzar a flexibilizar por fases. No se puede, abrir la cuarentena de manera total, eso no va a ocurrir en el corto plazo. Muy bien. Doctor, para terminar, el tema del famoso subregistro de víctimas mortales. En Ecuador lo que se vio fue que en la provincia de Guayas murió en determinada quincena, el año pasado murieron 1.000 personas. En la misma quincena, al año siguiente, murieron 7.600 personas. Ese es un dato frío, ¿no? En el sentido que evidentemente la mortalidad ha sido completamente distinta y probablemente en un aumento motivado por el coronavirus. El caso que se ha estado discutiendo en la prensa hoy habla de los crematorios, pero por ejemplo yo me preguntaba, en los crematorios pues también deben estar entrando todas las personas o las que fallecen lamentablemente en muchos casos por enfermedades respiratorias, que no son poca cosa en el Perú. Me imagino que incluso influenza y hasta tuberculosis, que tenemos, entiendo, todavía lamentable y vergonzosamente más de 1.000 muertos al año. Entonces probablemente se esté confundiendo este tema de subregistro con otras enfermedades. Todavía vamos a tener que poder, digamos, afinar también ese conteo más adelante. Necesitamos precisar mejor la definición de muerte por COVID. En momentos de pandemias, lo que prima es el diagnóstico clínico. El diagnóstico clínico, porque el nexo epidemiológico ya lo tenemos, existe la epidemia acá. Entonces, los casos de neumonía que no tienen otra causa, sí deben ser considerados como COVID, y probablemente, como ha dicho el propio ministro, se tengan que actualizar los números para tener una mejor medida. La mejor medida puede causar un pequeño hipo, pero eso nos va a permitir medir si es que efectivamente estamos, lo que usted preguntaba al inicio, si estamos comenzando a descender en esa curva. En ese descenso va a haber muertes, lo estamos viendo, está descendiendo en España, Italia, en Nueva York, pero ese descenso va a ser con mortalidad. Yo pienso que ahí tenemos que ser muy sinceros en la definición de caso. Toda persona que muere, que fallece en este momento por una enfermedad respiratoria aguda, grave, que no tiene causa conocida, tiene que ser considerada COVID. Los pacientes que fallecen con tuberculosis tienen características que se pueden identificar. Entonces, habrá que definir, como le digo, con más precisión las causas de muerte para tener un número claro, y de ahí vamos a ver cómo desciende. Muy bien, doctor. Sí. No pienso que haya un ocultamiento de cifras, porque eso no es lo que hace el Ministerio de Salud. La gente que está trabajando está probablemente revisando las causas de muerte, revisando los sistemas de información, y si se hace una actualización no hay que asustarnos. Lo que hay que hacer es utilizar esa cifra para medir mejor. Muy bien. Doctor Ernesto Gosser, muchas gracias por estar con nosotros esta noche en Cara a Cara. Vamos a ir, gracias a usted, vamos a ir a una pausa y regresamos con más.